Hay situaciones que nos obligan a tener un final que no escogemos. Son dolorosos y que nos obligan a cambiar, querramos o no. Bienvenidos a Chicks and Chats. El día de hoy vamos a hablar justamente de eso. El aceptar un final nunca es fácil y lo podemos ver en muchísimas áreas de nuestra vida. En lo personal, a mí nunca me han gustado los finales, incluso hasta de mis series favoritas. Por mucho tiempo todas las series que me gustaban, nunca veía el último capítulo, porque para mí era, pues se acabó algo en mi vida. Básicamente se terminó, ¿qué es lo que voy a hacer? Porque lo veía como parte de mi vida, por mucho que fueran una serie. Siempre esperaba a que el capítulo llegara o que ese día de la semana llegara para poder verlo. Cuando nos obligan a tener un final o un cierre, siempre nos preguntamos por qué a mí, qué fue lo que hice, qué estoy pagando. Después llega el hubiera, si hubiera hecho esto, si no hubiera hecho el otro, y al final no nos queda de otra más que vivir ese cambio, más que atravesarlo y sobrepasar cualquier cosa que estamos pasando. Pero también me pasó que como ningún final es fácil, algo que yo hacía era agarrarme de algo para seguir continuando mi vida. Para hablar específicamente de una situación en la vida real, me pasó con una amiga, una muy querida amiga. Pues yo hice una broma que claramente ella no la tomó como una broma y me decía que porque había hecho eso, que nunca lo hubiera hecho, porque me veía como una hermana y que cómo era posible que yo lo hubiera hecho. Sin importar mis disculpas ni mis explicaciones, pues claramente ella estaba dolida, pues básicamente la amistad terminó. Es muy diferente y es muy difícil cuando te sacan de la vida de alguien, no cuando tú decides sacar a esa persona. Y eso es algo que yo no había entendido todavía o que no me había dolido lo suficiente para tener que entenderlo hasta que llegó esa situación. Y alguien me dijo, dale tiempo, el tiempo cura las heridas o el tiempo decidirá si regresan a ser amigas o no. Y pues claramente no me quedaba de otra, porque por mucho que yo la buscaba ya no había una respuesta. Así que pues el tiempo pasó, nunca hubo una respuesta y pues yo decido agarrarme a mi vida. Pues mi vida no puede esperar, mi vida no se detiene, mis responsabilidades tampoco se detienen. Entonces, pues yo me agarro de eso, me agarro de mi vida y pues continúo lo que tenía que hacer. Al poco tiempo empiezo a hablar con mis amigas, me empiezan a ayudar muchísimo en esta parte y es algo en lo que yo empiezo entonces a entender que todo tiene un porqué, todo tiene una razón de ser y que el hablarlo y el empezar a expresarlo y el yo abrirme a esta situación era mucho mejor que el postergarlo. El postergarlo, y bueno, en su momento lo puedo entender, era algo que yo todavía no configuraba ni todavía razonaba teniendo o deseando que ese resultado cambiara para yo no tener que pasar pues por ese duelo de esa amistad. Sostenerme a esa idea de que las cosas iban a cambiar no me ayudaba para nada. Y básicamente, meses después, cuando decido agarrar el toro por los cuernos y enfrentar la situación, que ya era una realidad, lo haya querido ver o no, es cuando empiezo a sanar, cuando me doy cuenta que pues fue lo mejor que pudo haber pasado. Obviamente nadie desea perder una amistad, ni nadie pierde una amistad o se separa de una amistad deseando que sea lo mejor que te sucede en la vida. Claramente no. En esta específica situación, a mí me ayudó muchísimo porque el resultado me ayudaba a crecer, me ayudaba a dar el siguiente paso en mi vida y cortar un patrón que yo ya había dicho quería cortar, pero no podía cortar. No con esta amiga, pero otras cosas. Después de un tiempo, entiendo que fue lo mejor que pudo haber pasado y que sí, claramente fue algo que me dolió y sí, claramente fue algo que pues en su momento no entendía y de lo que me aferré por mucho que y el resultado ya estaba, la amistad ya se había perdido. Y es muy gracioso porque muchas veces cuando hablamos de finales, de términos, de cierre de ciclos, claramente pensamos en relaciones sentimentales y en noviazgos y en matrimonios. Pero muchas veces no nos damos cuenta que un final va más allá de esas situaciones. El pensar en situaciones de relaciones, pues claramente son un poco más comunes, todos pasamos por eso, es fácil empatizar con otra persona porque pues
la mayoría de las veces vivimos cosas similares. Pero a ver, el final de una amistad, como a mí me sucedió, también duele. Y ya sea porque tú te diste cuenta que esa amiga no es tu amiga y que a lo mejor nunca lo fue, o que básicamente tuviste que entender que la amistad se terminó sin tú haberlo querido, que fue lo que a mí me sucedió. Y eso te obliga a entender que no puedes ser la única persona en una relación jalando y queriendo que las cosas sucedan solamente porque tú quieres. Pero también existe el final de un trabajo que tiene muchísima incertidumbre, ya sea porque tú decides dejar esa posición o ese lugar, o ya sea porque, pues básicamente te despiden. Son cosas que muchas veces una o la otra, pues no las esperamos. En una a lo mejor hay un poquito más de tiempo para pensar las cosas y planearlas un poco mejor, y en el otro pues no tienes de otra más que reaccionar y sobrevivir a lo que estás pasando, lo que te lleva a entender muchas cosas, como por ejemplo que ningún trabajo es seguro y que también para tener un crecimiento muchas veces tiene que haber incomodidad, pero sobre todo muchas veces el entender que buscamos la estabilidad sin darnos cuenta que la estabilidad siempre va a tener un inicio y un final. Y ese final es el que muchas veces nos duele aceptar porque se siente muy bien, se siente muy cómodo, se siente excelente estar en un lugar donde ya estás tranquilo, donde hay mucha estabilidad, donde ya sabes qué es lo que va a pasar, pero no nos damos cuenta que esa estabilidad tiene un precio. Y también existe el final de una versión de ti que ya no te ayuda. Y a ver, esto es algo que muchas veces no es tan fácil de ver o llega de golpe. El entender que pues nuestros propios hábitos, nuestras propias acciones, nuestra propia forma de ser es lo que nos está deteniendo de nuestros verdaderos sueños. El no comer sano no ayuda, que a lo mejor el estar en nuestra zona de confort no nos está ayudando. Son cosas que no son fáciles a lo mejor son fáciles o un poco más fáciles de entender, pero no son tan fáciles de cambiar. El tomar esa responsabilidad es lo que cuesta, porque entiendes que depende de ti. Y eso es lo que muchas veces cuesta tener control. Y también llega o se tiene el final de dejar de vivir en algún día. Entonces, en esto es esperar que el momento perfecto llegue. Y puede tardar en llegar porque es entender que ese momento perfecto no va a llegar y que hasta cierto punto has perdido mucho tiempo en esperar que ese momento perfecto que creías que iba a llegar no ha llegado. Entonces, esto es muy importante porque, o para mí fue muy importante porque entendí que nunca es tarde para empezar y que el empezar algo que a ti te gusta o que has venido postergando, empiezas a hacer las cosas con mucha mayor intención, con mucha mayor pasión y amor, porque es algo que tú quieres y es algo que has venido pensando por mucho tiempo. Y a ver, también es cierto que muchas veces queremos mil cosas, pero de esas mil cosas, ¿cuáles son las más comunes que has dicho que quieres para tu vida durante mucho tiempo? Esas son las importantes para tomar en cuenta y querer decidir empezarlas a hacer, ya sea emprender, ya sea formar una familia, ya sea empezar una carrera diferente, ya sea hacer algo diferente, pero eso es algo que muchas veces postergamos esperando ese momento perfecto y ese momento perfecto no va a llegar. Muchas veces solamente esperamos porque solamente vivimos, porque solo reaccionamos, pero es más fácil cruzar ese momento difícil que estamos pasando y sentir lo que se tiene que sentir para poder nosotros terminar ese proceso lo antes posible, poder sanar, mejorar y seguir avanzando, porque al final de cuentas es eso, la vida es eso, es seguir avanzando durante todas las etapas que vas teniendo. Y a ver, los finales sí son difíciles porque pues muchas veces no los queremos o no los esperamos, pero el entender que un final no te va a romper es lo que va a hacer la diferencia. Creemos que o sentimos que sí nos puede romper, pero en realidad no lo va a hacer si tú no lo permites. El sentir que no puedes con ese término te obliga o te lleva a agarrarte de cosas que te van a llevar en ese día a día.
ya sea de amigos, de familiares, de tus responsabilidades, de tu vida, agarrarte de eso para sobrellevar pues esa ruptura, ese término, es lo que muchas veces puede hacer la diferencia. Si en ese momento no puedes como que atravesar esa situación y sentir todo lo que tienes que sentir para poder sanar y poder pues empezar a cambiar y empezar a digerir esa situación. Si no, de verdad, créanme que lo aprendí a la fuerza, el agarrar el toro por los cuernos y el afrontar esa situación y el decir, sabes que sí me siento mal, pero me siento mal por esto, esto y el otro, y que sí puedo hacer, que sí soy responsable y que le pertenece a otra persona, nos ayuda mucho a poder analizar esa situación. A ver, por ejemplo, en el caso del que les hablaba de mi amiga, em, lo que en ese momento a mí me hubiera ayudado era hablarlo. Yo sí necesitaba hablarlo con alguien que fuera un poquito, que no estuviera envuelto en esa situación para yo poder entender y que me pudiera a lo mejor guiar. Porque desde mi punto de vista era una broma que no tenía malicia detrás. Ella no lo entendió así, pero yo no tenía control de la forma en la que ella lo entendía. Entonces yo sentarme a decir, sabes que yo la regué porque nunca tuve que haber hecho esa broma, pero no tengo control de cómo ella ve la situación. No sé qué es lo que esté pasando por su vida, que a lo mejor no lo tomó como yo creí que lo iba a tomar. Entonces, em, entender que no puedo controlar la situación y que sí, yo tomé responsabilidad, dije lo que tenía que decir, etcétera, etcétera, pero el entender que sí necesitaba darle tiempo a la otra persona y el entender que también yo necesitaba hacer las paces conmigo misma, porque no sirve el echarte la culpa y el decir sí fue mi culpa y el flagelarte porque eso terminó, eso no sirve. Lo que sí sirve es decir, ok, no quiero que esto vuelva a suceder con mis otras amistades. ¿Qué es lo que tengo que cambiar? ¿Por qué sucedió esto? Entonces, una de las cosas que mis amigas me decían era, nosotros te conocemos, nosotras te conocemos y sabemos que sí mis bromas pueden ser un poco pesadas, pero sabemos que nunca tienes mala intención y sabemos que a lo mejor si se te pasó en ese momento, tenemos la apertura para decirte, hey, te pasaste. Si esa situación de decir, pues una amistad se perdió, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo vamos a levantarnos de aquí? Y el apapacharme y el abrazarme y el decir, ok, esto sucedió, pero yo estoy conmigo. Al final de cuentas, todo es un proceso y si sucedió, tuvo que haber sucedido y por algo es. Y buscar esa situación o buscar esa razón por la que sucedió me ayudó muchísimo a poder darme cuenta que sí fue de verdad lo mejor que pudo haber sucedido en mi vida en ese momento. Entonces, a lo mejor tener esa claridad y poder atravesar esa situación de esa forma me hubiera ayudado mejor que simplemente darle la vuelta a la situación. Pero en ese momento yo no entendía o no sabía cómo manejarlo para poder solucionarlo. Porque al final de cuentas, como bien lo decía, un final no te rompe. Un final te lleva a darte cuenta cuáles son tus límites, cuál es tu fuerza, dónde puedes seguir trabajando para seguir mejorando y dónde tú puedes contigo misma sanar las cosas para tú seguir creciendo y seguir creciendo ese amor propio que tienes por ti, o al menos empezar a trabajarlo. Si estás pasando por un final, quiero decirte que no es tu final, no es el final de quién eres, no es el final pues de tu vida, no permitas que sea el final de tu vida y por mucho que duela y por mucho que te sientas perdido. Créeme que no estás perdiendo o no te estás perdiendo. No creas que esto pasó por ti. Esto pasó para ti y tienes que encontrar esa razón por la que pasó para ti. Si sientes que no puedes con esta situación, agárrate de algo en tu vida que primero te lleve a sobrevivir esta etapa y después ya puedas empezar a sanar. Entre antes entiendas que por muy doloroso que es, al final de cuentas tú vas a sanar y vas a terminar siendo una mejor persona, vas a poder entender la razón por la que esto sucedió para ti.
Y si ya pasaste por un término, responde honestamente. ¿Qué fue lo que cambió cuando por fin aceptaste un final? Pero bueno, esto ha sido el término de este video. Nos vemos a la próxima. Bye.